Bueno, aquello ya sabéis lo que fue. Aquello fue una cosa muy importante para nosotros, para todos los que estamos aquí, evidentemente, pero fue muy importante para Baeza. Si aquella decisión, si la Cofradía de la Veracruz no hubiera sido tan valiente de hacer aquello, no creo yo que los costaleros hubieran llegado a Baeza. Por lo menos hubieran tardado mucho más. Y precisamente que lo hiciera la Veracruz, con todos los problemas que teníamos, que si el trono, primero pensando que si en Andas, madre mía, ¿cómo ponemos eso en Andas? Que si para arriba, que si para abajo. Y decidirse a transformar un paso al que todo el mundo le tenía muchísimo cariño, porque había costado en su día muchísimo esfuerzo y está considerado como uno de los mejores pasos que hay en Baeza. Intentar ya meterte debajo y corta madera y quita de aquí, pon de allí. Decidir eso, bueno, ahí está Juanco. Costó muchísimo trabajo. Lo que pasa que todo lo que estaba afuera, toda la gente que estamos aquí, toda la gente que no está, que estábamos fuera, íbamos apretando muchísimo. Mucho. Y yo me imagino que la Junta sería reacia. Aquello era una locura. El planteamiento inicial sería que no se podía hacer. Fue reacia en un principio, pero yo creo que la ilusión que nosotros transmitíamos a la Junta de Gobierno, ellos llegaron a un momento que dijeron: no podemos hacer nada, vamos a estar con ellos y vamos a facilitarlo como se puede. Pero de todas formas, Paco, tú recuerdas, yo no sé si recuerdas que aquello por lo menos se hicieron de 4 a 6 reuniones. Aquello era, pues las primeras reuniones era un tira y afloja. Además era 2 bandos bien diferenciados, 2 bandos automáticamente bien diferenciados, diciendo: mira, que nosotros queremos esto. Y decían que es que no podemos desarmar el trono de nuestra vida para hacer. Claro, es que no, era un poco impensable. Y claro, ellos también se deducían porque eran más, al principio, más a la anda, incluso que a los costaleros. No sé si recuerda aquello. Luego ya, conforme se fue haciendo, pero incluso cuando ya dijeron de tomar, mira, que Juan Antonio lo va a empezar a desarmar, no estábamos muy convencidos. Que yo me recuerdo de subirnos allá a la cochera con Juan Antonio a desarmarle travesaños allí a uno y a otro, y subía a tu padre y decía: ¿esto en qué quedará? ¿Esto en qué quedará? Y yo recuerdo muchísimo, además, la tensión que había ya en nuestra misma, de la gente joven, la tensión que había. Y yo estoy hablando de gente joven que yo tenía entonces 13 años, cuando empezamos aquello. Entonces era joven. 13, 14 años cuando salí. Y yo recuerdo, y yo estaba en toda la junta directiva, aquella como el chiquillo de Lese, aunque aquello era la junta de Chupe. Y la verdad es que había una gran tensión. Incluso, bueno, si nos hubieran podido captar el pensamiento del primer año, sobre todo los que más estaban metidos, de aquella junta del Chupe, desde que en los ensayos, meterse a las 5:30 de la mañana, qué es lo que estábamos pensando cada uno debajo, porque sinceramente todos estábamos pensando: ¿seremos capaces de llegar? Es que sí, el reto era... Y la bomba, y además que eso fue una bomba de relojería, fue llegar a la calle Rojo. Eso fue una bomba. Además, yo recuerdo... pero yo recuerdo... Estábamos muy preocupados. La procesión hasta la calle Rojo, y después de la calle Rojo... Siempre completamente. Pero fue la bomba de todo. Aquello llegar allí, parar, hubo un silencio sepulcral. Todo el mundo salía con la cabeza baja. Y llegar allí a reunirse y vernos las caras todas... Eso no se podrá... Eso con palabras no se podrá explicar. Jamás. Y el segundo tramo era un tramo de euforia. Bueno, a partir de la salida de aquello, la guinda la puso Paco cuando ya empieza. Y viva Jesús, y aquello yo creo que fue una bomba de explosión impresionante por parte de todos, porque es que todos teníamos los nervios, el nudo metido allí, el nudo, y teníamos que soltarlo como fuera. Y claro, la segunda parte es que ya fue... Y llegar aquí a la calle Compañía y decir: vamos a echarle otro rato a esto. Yo creo que si bueno, ahora... nos cabreamos en la plaza cuando dicen que tienen que van a cortar el itinerario. No, ¡Que no! ¡Que si, llegamos! no lo... Pero No, se va a cortar. ¿Se cortó? La previsión era subir por mi calle. Estaba puesto en el programa, subir por mi calle. Subía por la calle Por el callejón del pregonero. Pero vosotros pensáis que incluso se habló en la última junta que estuvimos aquí, que no recuerdo si fue el lunes santo, se habló de por supuesto de preparar la rueda. Que había que prepararlo, que no sé qué, que es que eso fue definitivo. Si no hubiéramos tenido, a ver, una de las cosas que sobre todo a la gente mayor
la llevó a decidir ya y a dar su brazo a torcer fue la posibilidad de poder tener las ruedas preparadas en cualquier sitio y que el paso en un momento dado pudiera continuar sin la gente. Yo pienso que no tiene nada que ver el cambio que había otras cofradías, que era de pasar de ruedas a pasar a andar, porque quieras que no, siempre nosotros la anda la hemos visto factible, porque siempre hemos visto el paso a andar. Pues sí. Y ahí hemos visto que han ido años muy mal y al fin y al cabo llegamos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo siempre puede ir a la fila, o cualquier nazareno, o cualquiera que Venga, pase echa una mano. al cuarto te echa la mano. ¿Entiendes? La patrona la hemos visto siempre en anda, y cualquier santo nosotros lo hemos movido a andar muy bien. Pero sin embargo aquello de costalero, uy, cuánta cautela. Aquí el que menos, decían que por el año existían, pero eran unos verdaderos canastos, unas cajacerillas que llevaban a No tenía nada que ver con una carroza de esas. Entonces yo creo que, aunque la Junta de aquella época, yo no estaba en la cofradía por aquella época, fuera muy reacia, yo creo que demasiadamente abierta tenía, lo que quieras que te diga, ¿no? No, yo claro. creo que ahora, hoy por hoy, en muchas cosas que vemos en la cofradía día a día, algunas cosas somos más reacios a cambiar que por la época. Hoy en De día, todas formas, ahí tiene mucho que ver lo que decía Paco antes, que ahí tiene mucho que ver lo que te vayan empujando. Quien te lo vaya pidiendo o te lo vaya diciendo. La Junta vería que había ahí un grupo de gente Y joven había que un estaba grupo de muy 40 ilusionada. personas que sí quería. Llevamos luchando 2 o 3 años. Pero tenéis que Yo tener... yo sé que venía, vamos a ver, que eso no fue, a ver, es que eso no fue en el año 86 al 87, que yo recuerdo, cuando yo entré de las manos, que yo entraba ahí de casualidad, porque Paco me trajo, porque que el sobrino de Mercado, que se venía de arriba abajo, y fue cuando entraba mucho en la cofradía, estaba montando los tronos. Yo recuerdo que ellos llevábamos por lo menos 3 años hablando de aquello. Y aquello, los corrillos de todo era, ¿esto alguna vez al costalero? Bueno, abuelo, ¿qué dices? Pero vosotros estáis pensando. Bueno, tú estás hablando de 84, 85. Estaba ya muy caliente cuando salió la sangre. 85 sobre cuando todo. empiezan a salir ya hermandades después de la columna. ¿no? Ya, tío. O sea, ya, pero- Ya la gente ya se... A ver, estamos hablando de una hermandad grande de Baeza en cuanto a número de gente. Lo que pasa. Y ves que otras, entre comillas, más pequeñas, están haciendo cosas y la gente de la Veracruz dice, me cago en la leche. ¿Y yo por qué no? Yo tengo que hacerlo, pero vamos, tengo que hacerlo porque quiero, porque me apetece y porque valgo. Lo que pasa es que en el Pero siempre los 80... costaleros siempre tenemos el mismo problema. Estamos de acuerdo con cofradías grandes, cofradías, como tú dices, teóricamente. Sí, pero luego Pero lo complicado ha venido el anda después. siempre es muy socorrida. Yo Sí. siempre he dicho que el anda en un momento determinado coge mano cualquiera. Entre ellos ya hemos visto todos que no es agradable, mentar procesiones, que en un momento determinado se han visto y oye, mira, vamos a echar la mano. Y han reclutado y recluta gente y venga para adelante. ¿Entiendes? El tema de los costaleros es muy complicado. Es complicado. A mí Aparte, en una población de 16.000 habitantes que somos, porque al fin y al cabo muchas veces pensamos en la luna, pero no dejamos en un pueblo de 16.000. Eso lo sabíamos, pero eso lo sabíamos entonces. Pero Eso, al fin y al cabo somos eso. pero eso también lo hablábamos, Antonio. Sí, en las eso tertulias de casa de Rafael, en los bares, en las Pero en las cuando reuniones había de la un paso hermandad. costalero, tú acuérdate que por la Siempre decíamos, ¿sabes? cuidado con esto. ¿Qué amigo tuyo no ha pasado por ser costalero? Yo siempre lo digo, que de mi amigo todos han sido costaleros de Veracruz. Yo de todos, todos, yo creo que todos los que conozco. Igual que los esto míos. es imposible, Los míos han sido todos. Pero es que llega, cuando ya el movimiento de que los costaleros se mueven por más cofradías, ya llega el punto que es que ya, y aparte hoy por hoy con la gente joven como está, también el tema que está, que es todo otro tema muy largo, Muy delicado. es muy complicado, ¿sabes? A ver, hay una cosa que entonces no se valoró, porque entonces lo que no podía pensar nadie es en hacer un paso nuevo. Y hacer un paso más pequeño y hacer un paso menos pesado y tal, o sea, porque no había poderes económicos para ponerse en el tema y sobre todo porque dices, me voy a gastar el dinero en hacer una cosa que no sé realmente si me va a funcionar dentro de 3 años. Teniendo un trono como tú Teniendo has un dicho trono que antes, ya lo tenía, pero claro, una maravilla. es que tiene un trono que es una maravilla, que pesa un jamón y medio Claro. y dices, y sigue 25 años Pero llevando un paso. además de eso, me dice el primo que los costaleros, es que estaba abriendo el melón en Baeza con los costaleros. Es que nadie había llevado un trono costalero en Baeza. Pero Pero ayer, no, una forma de pensar, por cuanto ejemplo, más me por ejemplo. descolocó ayer, porque yo no sé si lo entendí bien, pero dijo que la Virgen de la Gana por una salió a Costalero en el año 86 por primera vez. No. Pero eso fue lo que dijo. Pues se equivocó. Sí, lo cierto, lo dijo. Lo dijo. Entonces yo dije. No. La primera fue la de la Cruz. Ese año fue... Entonces yo pensé, digo, ¿cómo no sabían si iban a llegar cuando ya había un precedente del año? Que no. El empuje lo dio a Veracruz y al año siguiente fue la caída. Pero fue por Que entró una caída. Entonces se equivocó. Ahí me descolocó y. No, se equivocó en la fecha. Ya no. Una de las cosas que también tenemos que valorar, y lo digo porque hay muchos aquí, que, o por lo menos algunos, de aquel grupo, es que la cofradía de la Veracruz no se vio solamente con los hermanos de la Veracruz. Que a la palabra costalero empezamos a acudir
por todos los callejones, muchos que todavía no éramos hermanos de la Veracruz y que también estuvimos allí aportando todo lo que pudimos, pero sobre todo una cosa impresionante, que además una de las cosas que digo en el artículo y de las que más orgulloso me siento, es de cómo se nos acogió. No era por necesidad de que hubiera más gente, hubiera menos gente. La situación era complicada porque sabías que necesitabas 40 tíos debajo y a ver si los encontrabas, si no los encontrabas, pero nosotros llegamos aquí y desde el primer día era nuestra casa. Por lo menos esa es mi sensación y eso es lo que yo he sentido siempre. Y eso no pasa siempre, ni ha pasado en el mundo de las cofradías con cierta facilidad, casi nunca. Siempre cuando alguien llega de fuera, lo primero es, espérate que yo estoy aquí antes que tú. De todas formas, hay que recordar, y las cosas hay que darle por su sitio, que aquello se juntaron muchos factores. Vale. Factor primordial, esto venía de 3 años atrás o 4, pero es que lo de 3 años atrás, que yo era el más pequeño de todos, yo creo que eso se fue amasando con Rafael Rodríguez Muñino. Evidentemente. Una inspiración, digamos, Eso, intelectual. claro, no, pero es que eso es importantísimo, porque yo creo que el empuje de la gente que entonces estaba en la junta directiva, muchos de ellos habían acudido a reuniones, ya nos incentivaban por eso de Sevilla, de ver vídeos, de todas esas cosas, y tenían un empuje interior de decir, bueno, la madrugada de Veracruz a Costalero, que esto tiene que ser impresionante, y éramos críos. Es verdad que las mayores entonces, si lo pensamos fríamente, se opusieron, pero que poco se opusieron, porque sabiendo el esfuerzo que le habían costado tener el trono que tenían, hacerse la idea que se podía desarmar o que ellos decían, bueno, esto no lo vayas a hacer. Después de deshacerlo, tenés que hacerlo otra vez porque si no, vamos a... Pero es que se juntó una masa no de duda, sino de empuje. Eso hay que valorarlo, sobre todo teniendo en cuenta que la Junta de los Mayores, cuando hicieron el trono y toda la historia del año 60 y demás, es que hay que apreciar la carencia de medios que había en aquella época. Es que es el día y la noche respecto a ahora. Nosotros ahora ponemos casetas en las ferias, las crucetas y cual, y se saca, bueno, ahora ya un poquito más, ¿no? Porque es más complicado. Entonces, pero que hemos tenido un par de décadas buenísimas. Pero tú métete en los años 60, que no había un duro, a hacer el pedazo de trono que hicieron. Tú llegas en los años 80 y le dices, oye, que el trono que lo vamos a tirar a la calle, lo vamos a transformar y lo vamos a sacar a hombros. Pues coño, esa gente diría, la vieja, esta gente que van a hacer con todo el trabajo que nos ha costado. Es un trono de pan de oro. Es decir, que no es un trono de madera barnizada que coges una pieza y mañana haces otra. Con el trabajo que nos costó a nosotros hacer eso, que nos costó Dios y ayuda, y ahora esta gente, vamos a ver qué es lo que van a hacer con esto. No, y lo que pasa es que se juntaron el empuje de... Por ejemplo, la escuela venía arrastrando ya con gente que eso también fue un empuje grandísimo. Ahí había un movimiento que si analizamos, y yo lo comparo ahora por ejemplo con el 125 aniversario de la Adoración Nocturna, no a nivel de juventud, sino a nivel de ambiente religioso, cristiano, de iglesia, las cosas han variado muchísimo en 25 años. Aparte de que fuera la primera Costalero, que eso también. Pero aquello ya éramos 3 años de preparación de mucha gente queriendo ver eso nuevo. Y entonces todo el mundo se empujó y se acerca todo el mundo a Veracruz y te acogen bien, te acogen no bien. Aquello fue, porque claro, decía, bueno, es que la gente aquí, tenemos que meter a la gente. Fue un estilo a lo de la escuela que ha tenido el año pasado al pero con una grandísima diferencia en los medios económicos, en la media leche, pero una cosa muy parecida. Y aparte que también y la incertidumbre. Sí. El paso de la escuela del año pasado, con todo lo importante que fue, esencialmente para su hermandad, para nuestra hermandad. No había ni sombra. No tiene nada que ver con lo que aquí porque es que aquí estábamos rompiendo el molde. Ya tienes mucho camino andado y sabes dónde te vas a mover, y sabes con quién cuentas. Sabes de lo que se trata. El año pasado la escuela 15 o 20 que son, no arriesga ni en la transformación del paso siquiera. O sea, aquí es que era todo en contra. Todo, no había a favor, no había nada más que una cosa, la gente. Y luego fue con el factor lunes santo. Como son las historias que no es lo que un lunes santo confía en el santo. Y la madrugada. Porque tú recaes y recuperas a mucha gente de otras cofradías, de otros ámbitos, ¿entiendes? Sin embargo, la madrugada del Viernes Santo, para esa cosa siempre hay. Si había alguien que os enseñara qué año, cómo tenéis que andar, hubo alguien que dijo esto se hace así. Tu abuelo. Era autodidacta totalmente. Tu abuelo. Además, el único que sabía, de los que estábamos allí, el único que sabía cómo habían andado los pasos en Baeza era tu abuelo. No, y además, eso andando, y andando, arrastrando, andando. Dami, Nazario, yo, Julián, Rafael, estuvimos el año anterior justo estuvimos en Granada. Habíamos visto nuestro Padre Jesús.
habíamos y visto aquí se lo iban los ojos, ¿entiendes? Se le iban los ojos. Y me acuerdo el tránsito, y bien ha dicho Dami, que es que aquí era todo una esponja, autoridad totalmente. Mira, que resulta que el año pasado estuvimos tú, un 18añero, hablándole a un, no sé por qué, Fernando tenía 50 y tantos, ya tendría. No, tendría más. El hombre, sí, ¿cómo? Pues sí, mira, llamaba a nuestro Padre Jesús y que por la época era lo que estaba y oye, lo veíamos todo estupendamente, aunque lo Padre Jesús, que antes ahora te lo veas y dices, uy, qué brinco, ¿no? Sí, ahora mismo... Te escuchaba sí. Y aquello se ponía y se llegaba a cabo. Y así mismo, ¿no? Y en la parte de la cuando poníamos a bailar el... Eso digo yo, pero... Poníamos a bailar y a llorar, ¿no? Sí, pero había un punto que era el vello de punta y... Una cosa que se la proponía y que lo hacía, pero todo eso en la marcha. Que la gente de fuera estaba peor que lo de dentro. Sí, un grupo de muchachos que se lo decía al capataz y el capataz pues decía... Fenómeno, pues venga. Hay una cosa... Es que para ver la ilusión que se tenía, esto es un inciso dentro del comentario. Cuando pusimos la caseta en la feria anterior, que yo creo que fue allí enfrente del feriado donde está la chocolatería, por ahí. Sí, justo abajo. Pues yo recuerdo que era un día a las 4 o 5 de la mañana y estábamos allí 15 o 20 y nos ponemos... y allí encima del tablado de la sevillana los pusimos los 14 o 15 allí a hacer. Pero bueno, si nos ves, es que yo era una gansa tremenda. Era para verlo. Venga, vamos, hoy vamos, menos mal que entonces no había móviles y no nos grabaron, porque si nos graban... Estamos en el YouTube, pero... ¿Cuántas noches de tertulia? Pues venga, vamos a poner en fila. Venga, así podemos andar. Venga, vamos, La carrera oficial. Ese fue el semillero. ¿Sí? La carrera oficial era el saloncito de la calle de la casa de Rafael Mayor. Yo me pongo a su lado, lo cogíamos así, ponía a Rafael la música y empezábamos con el país. Ese fue el semillero. Es que eso fue... Vamos, es que yo con 13 años llegaba a mi casa a las 4 de la mañana o a las 5 de estar y le explicaba al baile. Yo estaba en casa de Rafael. ¿Y ese qué decía, ¿y ese qué es? Y está a las 4 de la mañana en una casa haciendo, venga, ahora a derecha, izquierda, y venga, vamos a andar, vamos a rechear, y venga para arriba, y darle la vuelta, Fumado de incienso hasta la oreja, que llegaba a tu casa con un pestado. No cabe duda que Rafael fue un recursivo en la Semana Santa de Baeza. Sí, pero jugó con la ventaja que había, con el incentivo que había en la juventud porque yo parto de la base que el incentivo principal fue la escuela. Yo, por lo menos. Ahí se estaba removiendo años. En los años 80 se estaba removiendo la juventud de una forma impresionante. Está claro. No sé por qué, pero una forma impresionante. De hecho, la sangre ya, antes de salir nosotros, ya se veía un auge en la anda, que aquello no era normal. En la columna, me acuerdo con los cambios aquellos. Y ya había un auge. Cuando llegamos nosotros, es que estaba hirviendo aquello, la olla estaba hirviendo y entonces tenía que explotar por algún sitio. Claro, la verdad es que puso muchísimas facilidades dentro de lo mal que podía, puso muchísimas facilidades y eso le dio la ventaja a vivir lo que yo digo siempre. Yo creo que la experiencia que vivimos lo que está allí es la mejor que eso es inexplicable, ¿no? No tuvo mucha no tiene mucha duda eso. De todas formas, Rafael tuvo él tenía acceso a un grupo de gente. Lo que pasa es que en ese grupo de gente había muchísima gente de la Veracruz. Es que estaba tu hermano Fernando, es que aparte de nosotros, es que había muchísima gente de la Veracruz. Y entonces era más fácil que fuera hacia la Veracruz que hubiera ido hacia otra hermandad. Vale, que no es lo mismo que el proyecto salga de una hermandad grande. Y luego había otra cosa que hay que decir, y es que en la Junta de Mayores, como tú dices, había mucha gente joven también, porque efectivamente los mayores estaban ahí, pero los hijos de Fernando, estaba Paco, estaba tu hermano Fernando, estaba Juan, estabais todos, que erais más de nuestra edad, era un medio camino, y era una influencia que veíais las cosas de otra forma y hacíais que también tu padre y el resto de la gente y Paco Garrido y no sé cuántos lo vieran también con otra forma. No, porque tenían confianza en vosotros, porque el más reacción era Paco Garrido. Pero luego sin embargo pues porque de una junta que yo creo que esa fue la que partió a Bacalá en la Cuesta de la Hiedra, a la izquierda cerca de los Pamillas, salir o cuando baja a la izquierda. Ahí está la foto. Ahí fue cuando yo creo que ahí fue donde más, porque ahí es donde saltaron chispas de verdad, porque yo me acuerdo de Paco Torres, de Manolo Piqueta, que la cosa se puso teresa de cojones, pero de cojones, es decir, que sí,
Y yo creo que a la vez ahí la gente mayor se dio cuenta y dijo, coño, que es que estos se están ya poniendo muy... Cuando se empezó el trono, todo el mundo de los mayores no quería, ¿eh? Claro, pero te quiero decir que en esa junta yo fue cuando dijo los mayores, empezaron a decir... Y por las tardes empezamos a desarmar el trono con caldera. Mano, que cuando la persona se pone ya así es porque de verdad quiere, de verdad cree, ¿no? A puerta cerrada, ¿eh? A puerta cerrada empezamos a desarmar el trono con caldera y en la esa. Que yo subí muchas tardes hasta las tantas noches a desarmar allí. Que me subía su padre cuando llamaba que soy yo. Ya entraba, decía, ya ahora y con la bromilla de ese. Que yo recuerdo aquello como que para mí se quede, ¿eh? Que cuando el trono estaba desarmado, digo, madre mía, como entra aquí más de uno. Nos echan, es que nos echan, pero nos echan. Contraseña para entrar y todo. No. Por la puerta cerrada. Por la puerta cerrada. La contraseña. Cirineo. Pasa para dentro. Ellos, la verdad, que ellos vieron una avalancha de gente joven allí, se metió allí y ellos. Y además que no. Que en un momento no podemos hacer nada. No puedes pararlo. Es una avalancha. Es que además íbamos toda una. Y no había ni un joven que dijera que no. Bueno, ahí decía uno una cosa y esto sí. El otro decía otra cosa y así. Entonces, claro, tú eso... Entre comillas te cojones, y de cuando ya se están poniendo tantas chispas, hay tanta tensión, es porque esta gente quiere. Y la gente cuando se pone así es porque están convencidos de que van a conseguir. Ensayamos con la... ¿Os acordáis? Mira, ¿os acordáis? Hay un detalle muy curioso. ¿Os acordáis? Empezamos a ensayar con la estructura. Terminamos de montar el trono sobre la estructura. Claro. Las últimas piezas que se montan en Santa Cruz. Ilusionados para arriba y para abajo. Y el primer ensayo que hacemos con el trono completo, les digo, coño, si esto parece que no sale por aquí. Que no sale con la muerta. ¿Os acordáis de aquí? Que bueno, no sale con la muerta. Impresionante. Bueno, ¿y esto cómo va a salir por aquí? Que esto no sale por aquí. Que no sale, que las patas, vamos a rectificar las patas para bajarlo más. De la negativa de que los mayores, pues hombre, yo creo que sí pues, tendrían su parte negativa, pero que yo creo que no tanto, en el sentido de que si tú eres muy tajante, no dejas que tu hijo te siga. Y si tú repasas la junta de la época, claro, tú te das cuenta que Fernando Lucena tiene tres hijos costaleros, ¿no? Paco, Juan y Fernando. Sí. Luego, si echas mano a Paco Garrido que hemos comentado antes, su hijo era costalero fundador, ¿no? Si habla de Pepe Fausto, su hijo Cristi el pobre fue costalero fundador. Si habla de Cristóbal Cruz, su hijo fue costalero y luego más tarde su otro hijo fue costalero, ¿no? Si habla de Canto, su hijo Diego, que empezó con nosotros y después también. Los tres. Al fin y al cabo estamos hablando que la cofradía, la familia fuerte o que estamos más metidos en la junta de la época, serían unos reacios, pero a ver. Claro. Me digo, pero que mi nene vaya ahí. O sea que. No, que además tenía una cosa, que sus nenes iban a estar, quisiera papá o no quisiera papá. Porque esa era otra cosa que también hay que recordar. Cuidado, a ver si os vais a hacer daño. Cuidado, que eso pesa mucho, que eres un niño muy chico, que eres muy joven. Tú imagínate con 14 años. Paco Cruz, que también estaba en la junta de los mayores. Sí. Juan Antonio Caldera fue también. Juan Antonio Caldera fue de Bajo. Juan Antonio Caldera fue de Bajo. O sea que por eso estamos hablando, ¿no? Yo que así ahora mismo pensando, digo, contra, es que todos los mayores, vamos, Antonio Canto era un tesorero que para que soltara el duro, a que yo había que darle, había que darle en el rodillo. Pero su hijo estaba de costalero con nosotros, Diego tuvo de costalero con nosotros. Pero han venido otros detrás que lo han dejado plantilla. Como tú, por ejemplo, ¿no? Pues, tu padre a lo mejor era mayor para ser costalero, pero tú sí estabas y tu hermano luego fue bastante fue también. O sea que fue todo. Hombre, tú también te cuentas una ventaja, que ahora van a su casa por la noche cenando, le calientan otro poco la cabeza, entonces la calienta de la reunión y después cenando también, y después desayunando también. Hombre, es que aunque no parezca, yo quisiera ver también las conversaciones de la familia Lucena en casita, que eso en la mesa Camilla con la matriarca al lado. Y que tengo reunión el viernes, desde el lunes le caliento la cabeza y todo. Calentando la cabeza a todos los padres, pues coño, cuando hagan la reunión ya están minados. Y mamá diciéndole a papá, anda, déjalo, chiquito. Déjalo. Mi padre estuvo pues, un mes entero antes de la Semana Santa. Sin dormir. ¿Cómo veremos pupa la boca en la casa? Pero Paco, todos recordamos también cuando llegamos a la iglesia, los lagrimones. Eso fue. Los lagrimones que se le caían a tus padres, a Paco Garrido, estaban todos ahí en la puerta y... Claro, pero es que... Eso no. Angélica, si ahora mismo te ponen sin saber la procesión que hicimos desde la calle Rojo a Santa Cruz, y si la Virgen de Mamarracho. Sí, era que yo que íbamos pegando brincos con era una euforia que estábamos completamente euforia. Es que era euforia total. Era euforia total.
Además hay que tener en cuenta una cosa que muchas veces a mí por lo menos me pasa, porque el primer año fue un año muy, muy especial, pero luego lo continuaron el segundo, el tercero, que fuimos haciendo cositas, ya cambiando ciertas cositas. El primer año no teníamos el llamador, por ejemplo, que era una cosa que decíamos, ¿cómo coño vamos a ir sin llamador? Que fue cuando a tu padre se le ocurrió esa genialidad de a dónde vamos con Jesús, que eso fue impresionante. Llevábamos a los chicos delante, iba el trono hincado de cabeza, las almohadillas no eran almohadillas, eran una tira de serrín pilladas con tela, que eso se puso como igual que una piedra el primer año. Con las señales que quedaban aquí. Se te quedaban es que llevaba en los hombros 2 líneas de longitud. Además que eran las señales, era impresionante. Era un corte. El altavoz con el micrófono. El altavoz con el micrófono. La batería allá atrás. Luego en el ensayo, mira que esto no se oía, esto hay que poner un medio. Bueno, y si con algo 2 altavoces y el principio. Bueno, pues no es mala idea tampoco, vámonosla. A ver chicos, ¿estamos preparados? Se terminaba la pela, no se oía bien, todo el mundo, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Mira, estaba peor. Teníamos que hacer el eco de esto. Primero se lo oía y me diciendo, vamos. Luego ya, en el vídeo que proyectamos el otro día se ve perfectamente la evolución, porque salen imágenes del año 87, del 88, del 89, del 94, del 95, 2000, 2000 tal, y se ve la evolución como iba cambiando. Claro, pero tú ahora ves y dices, pues ahora pones tu mamá de Jesús y dices, qué bien va. Pero yo veo lo del año 87, 88, 89 y digo, que bien lo hacíamos, coño. Que no lo hacemos bien, con todas nuestras ganas de control. A ver, teníamos, ¿sabes qué pasa? Que tampoco nos veíamos, nosotros desde dentro creíamos que estábamos haciendo una virguería. Es que luego encima la gente... Luego desde fuera... Y los de fuera también lo creían. Claro, porque no habían visto otra cosa. No había cultura de control. Claro, no habían visto otra cosa. Es que sigo diciendo que lo hacemos bien. Así que sí. Yo sigo diciendo que lo hicimos de putísimo. Pero si es que fue así. O sea que también la época ha cambiado. Porque Claro. por la época antes, al primer ensayo de costalero, cuando que te despistaba un poco, saltaba para la marea. Venga, vamos a llevar toro. Cogías el toro, te pillas el toro y te ponían del Ejido en Santa Cruz, te ponían un plan. Luego fue, vamos a meter cadera. Y los otros días te decía Fernando, que no metes cadera, que ahora hay que juntar los talones y ranchear. Y el izquierdo adelante, venga con el izquierdo adelante. Llevamos 25 años. Vamos a pasar al malagueño. Y ya hemos ido 4 o 5 Yo me hacemos fenómeno. Que sí, que sí. Se quedaron cabida en ese momento. Es como los pantalones. En la primera procesión había 4 o 5 tíos con zapatos. Y algunos vino con botas militares. Y con botas militares. O sea, que bueno, y sabes lo que decía mucha gente, que ya lo hemos visto todo, que cómo íbamos ahí, un hermano de toda la vida, cómo iba ahí sin túnica el Viernes Santo. Y aquello ya no, aquello era otro odisea. Esa era otra cosa que había que romper. Era el tío que pensaba, pero bueno, Viernes Santo, ¿cómo voy a salir yo con zapatillas pargatas? Que yo tengo que tener un zapato, que es muy bueno. Fue una revolución en todos los sentidos. A ver, esa fue otra cosa que hubo que romper, otro tabú, era el de lo que tú has dicho ahora mismo, que viene muy bien, lo de la túnica. Uno de los problemas que tenía a la hora de meterse los hermanos de la Veracruz debajo del paso es que ya el hábito en casa. Y uy, qué chungo. Que llevo ya toda mi vida con mi túnica y vamos, yo no sé cómo alguno no se metió con la túnica debajo. Que estuvo a punto alguno. ¿Cómo que sí? Que por eso te digo que no, se pensó que más de uno lo soltó allí en el este. Tampoco pasa nada. Yo recuerdo una junta que se propuso que fuéramos con un peto corto debajo. Aunque sea, ¿no? De coger los petos, cortarlos y con la faja pillarlos y vas tú con tu petillo. El primer año cuando trajimos la faja, la primera faja que trajimos de muestra está en mi casa todavía la sigo usando algún día. Y cuando trajimos la faja no trajimos ni siquiera, me parece que no vinieron ni siquiera para todos, que las trajimos de Elche. Y en la procesión del Viernes Santo hubo gente que no llevaba faja. Y algunos que se habían puesto, me acuerdo perfectamente, Pepe Curica, que se habían puesto una faja de su padre, de la que usaba cuando estaba en el campo, una faja blanca o roja, una cosa así. Blanca, color. Y ya te había divertido con su faja blanca. Sí. Y ni esparteña ni más con zapatillas y tiramillas. Hasta que luego ya poquito a poco, y el llamador, cuando encargamos el llamador, hicimos el molde en madera. Y luego también una cosa que cambia muchísimo, las bombillas. Los centros de flores en el canasto del trono, eso era horroroso. Los de flores aquellos del canasto es porque como se había ampliado, se había ensanchado el canasto, le faltaba talla. No, se quedaban huecos muy grandes y entonces lo pensó así, además lo pensó el floricero y dijo, esto es mejor. Vamos a taparlo. Que era Manolo. Pero que luego lo ves con el transcurso del año y dices, joder. Afortunadamente conseguimos que se quitara la ánfora, que todavía
El año antes llevábamos las 4 ánforas. Es que luego, cuando ya se empezó a dorar y a terminar, que fue el segundo o el tercer año en la calle Rojo, en casa de Castillica, eso fue el tercer año ya, ¿no? Cuando ya vino Calvo a dorarlo y todas esas cosas, eso ya fue mucho después. Eso fue la Fue cuando se hizo la talla nueva de la año esquina. 94, la primera fase. No, pero allí se empezó en la cochera de Antonio, en la cochera de Castillica. Te lo digo yo. Estuvo también en la calle Lo Castillo, diga. también estuvo. Pero eso es de las primeras. La calle Camino, lo de Campanera. Ahí también. Fue la cochera de este, yo no me A ver, Yo recuerdo que fue la cochera De la calle Rojo no me acuerdo yo. de la calle Altanza. a ver, Julio, espera, Julio, a lo mejor no. Dice Antonio, eso fue cuando mi padre hizo la reforma, cuando se monta el trono y vienen los doradores, viene Baldoy a repasar, eso se hace en la cochera Castillica, que es la que está justo enfrente de... ¿Y eso cuándo fue? Eso sería. Eso en el año 87. Esa- ¿Has fue visto? el último año, Es que yo claro. recuerdo. Yo creo que hablaba de la. No. Yo recuerdo las primeras piezas que se pusieron nuevas que las puso. Claro que había Yo una recuerdo nueva. venir a retocar, porque ellos se llevaron las grandes, a retocar las uniones y eso, y vinieron y fue en Castillica. Además que eso no recuerdo. Era yo un crío, yo era un crío. Es que no sé por qué se llevó a esa. Eso me parece, eso era porque no se encontraba una cochera que fuera adecuada y se ve que de favor se entró ahí. Es que, vamos a ver, es que la. Eso fue Paco Garrido el que pidió la cochera. No quiero que él necesitaba adorar el trono. No, papá, pero están hablando del año 87. No, eso entonces fue de El primer año, cuando se hace la reforma, Eso fue- faltan tallas por dorar. Se habían tenido que adaptar. Vamos a ver. No había luz ni había nada. Es que la cochera de allá arriba era una pena. La cochera, pues si no había ni luz, tenía que ser con Era una velas. cochera, era ahí Allí estaban las cruces, estaban los banderines, estaban los Pero tambores. además yo recuerdo. El chasis, que no se olvide que estaba el chasis. El Que yo chasis. estoy viendo aquí a tu hijo, a Vero, a Pope, que es que no han conocido aquello. Aquello era tremendo, macho. Eso se ha La organizado cochera con aquella era una covacha estaba asquerosa. Vamos a ser sinceros. Es que no vivía. Tú no hay fotos ni siquiera de la cochera de entonces, ¿no? Bueno, ahí se ve saliendo de ella. Ahí se ve. No, Hay una foto. pero el interior, la L esa que hacía. Hay unas fotos que tengo yo luego, a ver si las busco. No sé si os acordáis cuando pintamos el chasis con minio y con pintura. ¿Te acuerdas, primo? Estabas tú allí. Eso fue el segundo año, porque primero me han dicho que salió. Estaba sin pintar. El hierro tenía las manos, está lleno de óxido. Vamos a ver, el primer año no se pintó. No se pintó. Y el segundo año, vosotros fuisteis los que pintaron en minio y yo lo pinté en gris. En gris. En gris oscuro. Gris oscurito. Que era debajo del trono. Además fue en verano. Y yo todas las tardes. Tenía que ver con luz del día, porque como no había luz. Yo sé que alguien lo pintó en minio, y ya no me acuerdo, no me acordaba yo de ese Yo tengo una foto de ese tiempo cuando Yo se lo estábamos pinté en gris pintándolo. oscuro. Mi En primo gris oscuro. sentado en el eje del chasis, en el eje de la dirección del chasis, conduciendo el trono así, sentado en la puerta con el chasis fuera. Y todos pintando. Y Rafael, se venía Rafael a pintar. Y Como íbamos era una allí. cochera que un sábado, antes de empezar a hacer los tambores, cuando yo tenía 14, 15 años que estaba los tambores. Y los tambores, eso era otro. Fui allí por la mañana a preparar los tambores para empezar los ensayos y estoy allí tan tranquilo y me pasó un hurón por al lado. Y yo no sabía que era un hurón y cogí una escoba y empecé así a darle y ya la saqué a la calle y ya salió un hombre mayor y dice, ten cuidado que eso se te tira y puse la escoba así, no me encuentro de nada, ya está en la calle, ya no se me tira. Si entró La el cochera la con un cochera hombre. porque rata habría también. ¿Rata? Había rata así de grande. Eso no era rata, eso no. A ver si era una rata y no un. No, era un hurón. Yo lo vi, yo lo dije al hombre, yo no sabía cómo era. Por eso yo creo que cuando se doraron el primer año, que yo sé, es que no me recuerdo quién lo doró, se dijo, como traigamos aquí al dorador en el no echan. Pero sí, aquí no podía dar. Yo doro el trono, lo doro, si de aquí lo sacáis. Si lo dejáis aquí, yo no. Es imposible, si es que allí no se podía trancar. Empezábamos a andar el primer año, había un corbanín y dentro de la cochera que no Además salíamos racheando los pies. Tirar a la tierra, tirar a la tierra. Arrastrar los pies. Y los de atrás. Del pecho allí, rojo, aquello. O sea, para que se hagan idea, yo no conocido, imagínate, una vecina chica en medio del campo abandonado. Pues igual estamos. Y los O sea, la uralita parcheada y con... Estaban los armarios de las túnicas, que las túnicas luego había que sacarlas y darle un poco. darle con la paleta para No, pero quitarle el polvo. de tejado parcheado, uralita parcheada. La archivadora y el cirineo por allí también abajo. Y... la fardilla bastante.
Rafa el día. Muchos años era de lo alto del trono sin brazos, con un ese, cuántos años se ha tirado así, sin brazos, con una funda encima. Aquella además yo me acuerdo de la persona que primero subí siempre con tu padre en el coche, tenía 124 me parece, por el paso, algo de eso. Y yo cerraba la tienda lo que sea, me iba porque si no, no me dejaba mi padre irme allí tan lejos. Me tenía que subir con tu padre. En eso, en coger. Yo recuerdo de irme siempre con ya la era. en el coche. No había nada. La cena de frente era en la era. ¿En dónde? Ya se hizo la casa, ya que además ya había vivienda y todo ahí alrededor, ya estaban las casas que están ahora. Ahora el Cana, que estaban ya liados. Pero que cuando empezamos a hacer la casa, la hormigonera eso estaba enfrente de la era, que era tu era, que ahí no había nada cuando empezamos. La hormigonera se puso allí en medio del campo. Acababan de que no había se volcaba los carrillos, era una hormigonera primero que al lado de la cochera de la Veracruz. Carlos, al lado de la cochera de la Veracruz había otra cochera chiquitilla que es donde estaba el trono de la aspiración y el de la soledad, que estaban los dos. Y la columna. Estaban los tres, la soledad, la columna y el dorado ese que tenía. El que tiene ahora la visión del Carmen. Es que el tema este de los costaleros es que se dieron una serie de circunstancias. históricas. En primer lugar, había una inspiración intelectual, por así decirlo, que era Rafael y, en fin, y luego ya el despertar que había emulando otra Semana Santa. También había el desarrollo económico y el desarrollo en general del pueblo que contribuyó. Hubo un desarrollo general de la Semana Santa, hubo un desarrollo de la cofradía, o sea que son circunstancias que uno no sabe muy bien por qué se conjugan en un determinado momento y todo contribuye a que se genere ese movimiento de ilusión y de conjunción de ideas hacia un proyecto determinado. Del primer año nació una fuerza increíble. Nada más tienes que ver que a los 3 o 4 años pues ya teníamos otras 40 personas para meterlas debajo de la que siguió durante. Luego ya empezó la problemática que hemos tenido y hasta que hemos ya encontrado el sitio o la manera, que era el tema de música sí, música no, llevamos banda, no llevamos banda, que eso también costó lo suyo y lo de los demás, porque ahí también hay que reconocer que la Junta de Gobierno, ya las juntas posteriores, ya sí hubo incluso que plantarse y decir, mira, hasta aquí. Pero claro, hay que reconocer que para los costaleros que habíamos empezado con nuestro Padre Jesús el segundo o tercer año, nos costó muchísimo, que había muchísimo ese ambiente de música, ese ambiente de bulla. Luego con la Virgen, que se renovó cuando se decide que el Cristo vaya en silencio, eso costó muchísimo trabajo. Sí, costó trabajo. Eso costó mucho trabajo. Porque el Cristo, ¿cómo iba hasta entonces? ¿Con banda de música? El Cristo iba a la banda de música a partir de la Puerta de Úbeda. Y ya hasta la Puerta de Úbeda iba en silencio. Y a partir de la Puerta de Úbeda iba. Normalmente no llegábamos nunca a Santa Cruz. No, porque se tenía que ir a tocarle al paso. Normalmente no tocamos. No, iba detrás, iba a tramos. Iba a tramos. Pero normalmente no tocamos. Se venía es que era una cosa muy rara, porque la madrugada cuando íbamos con el Calvario siempre ha tenido el mismo problema con la banda, y es que la banda tenía que ir medio partida, unas veces le tocaba el Calvario, a la Veracruz casi nunca le tocaba, se venía el motete. Nada, y con los costaleros ya empieza a tocarle en la Puerta de Úbeda, le toca a nuestro Padre Jesús, luego en la Puerta de Toledo le toca también. Que algún año nos dejaron tirar más de uno, porque llegábamos muy tarde, luego era muy difícil cumplir horario. Entonces le tocaba 2 veces. Le tocaba unas pocas. No. Y luego aparte el batiburrillo de gente que vamos para atrás, vamos para adelante, había una sensación de tenías que ir corriendo para intentar llegar antes de las 8 a la Puerta de Toledo para que te tocaran allí. Si no se iba. Ellos eran 3 horas, me parece que eran. 3 horas era lo que tenía estipulado. Punto. Ellos empezaban a las 6 de la mañana o las 6:30 en la Puerta de Úbeda. Ya sabes que a las 3 horas iban, fuera. La mentalidad tenéis que tener en cuenta una cosa, que ya una vez que ya empieza el mundo costalero a funcionar en Baeza, empezamos también a mirar mucho fuera. Empezamos a ver cómo se meten los pasos, vemos San Gonzalo, vemos cómo va la Esperanza de Triana, pero ya lo vemos con otros ojos, ya no lo vemos como forasteros viéndolo desde la calle, ya lo vemos diciendo nosotros también.
nosotros podemos. Y nosotros lo queremos así también. Veíamos que nos íbamos alejando un poco de... Entonces ahí, de ahí fue el tira y afloja ese que hubo en esos años, hasta que se decide ya una línea. La línea del silencio, la línea de banda seria, en vez de la agrupación musical o la banda con y tambores, que era una de las cosas que todo el mundo pensaba, coño, ¿qué podríamos hacer? Y lo sabemos. Bueno, pero yo creo que estamos hablando también mucho de los que estuvimos en aquella época. Me gustaría también escuchar a la gente joven a ver lo que ellos opinan de ese tema. Hombre, yo creo que entre el acto del otro día, que yo he podido ver gracias al Facebook, o sea, y lo que hoy hemos hablado, ya sí os debe quedar un poco claro qué es lo que pasó entonces. No, es que yo fui... Aparte de las imágenes que nos pone siempre Javi, que son... Algunas... No, pero todavía se nos siguen saltando las lágrimas cuando las vemos. Pues mi hija se tronchaba eso. Claro, es que eso es una cosa muy importante. Es muy importante saber qué opináis vosotros. Porque vosotros también tuvisteis vuestros años, vuestro primer año. Que fueron unos años, o menos en la Veracruz, fueron unos años muy bonitos. Precioso. Inolvidable. Único. Que no hemos juntado 90, tío. Aquí hay que ver lo que es hacer la casa de hermandad, que nos juntábamos allí los fines de semana. ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo, acuerdo de echar allí palos y echar no sé cuánto. Sábado por la tarde, domingo por la mañana. Todo lo salía bien, lo que montábamos, las cruces de mayo, la feria, lo de la hiedra, todo salía bien. Pero todo eso nació de los costaleros. Sí, por supuesto. Una de las cosas que me... lo que habéis vivido vosotros a nosotros, porque vosotros iniciasteis eso, nosotros lo hemos ido apuntando al carro incluso conforme se iba necesitando gente, porque ahora mismo si sobrara gente, pues a lo mejor más de algunos no estaríamos dentro, y estamos dentro pues porque... Lo que ha cambiado efectivamente, y eso es muy importante, y es una cosa que tenemos que valorar y pensar y meditar mucho en todas las hermandades, también en la Veracruz, es que la gente que se metió aquellos primeros años de la Veracruz, quería hacerlo, estaba ilusionada por hacerlo, era un voluntariado increíble, y hoy en día, como tú dices, vamos muchos ya por compromiso me refiero a que si falta gente, pues sigo saliendo, porque hago falta en mi hermandad, lo hago ya independientemente de que quiera y de que lo sienta y que eso sigue ahí, pero no con aquella ilusión. Y eso también se deja ver en el grupo, porque los grupos ahora ya son más heterogéneos. Hay que reconocer que aquella cuadrilla primera se hizo una piña, porque lo que vivimos fue tan grande que se hizo una piña, y hemos seguido siendo piña en la hermandad. Mira, Dami, y hoy es muchísimo más difícil conseguir esas piñas. Yo estaba en el nacimiento de la cuadrilla de la escuela el año pasado, y sí que hay mucha ilusión y ganas y tal, pero yo creo que no es ni un 10% de lo que vivisteis vosotros en el año. No. Y es lo mismo, es un nacimiento de una cuadrilla. Pero no tiene además, Fernando, es una cosa muy distinta, porque el año pasado la cuadrilla de la escuela son... Por decirlo, todos los de la escuela, todos llevan por eso te digo que no es pero son gente que llevan son gente que son todos costaleros veteranos. En cambio, lo que salíamos aquel año era con toda una pipiada, ni idea. Que sí que hay ilusión, y eso se nota, ¿no? Pero no es una cosa nueva. Eso es. No es la ilusión de una cosa nueva. No, es que ya ahí te metes y sabes que no va a llevar sin problemas, porque ya mismo que está todo el mundo así. Eso ha pasado no solo en la escuela el año pasado, sino que ha pasado en otras hermandades. Hombre, lo que pasa es que lo que vive uno no es lo mejor, pero la mano, el abrazo, la mirada, la complejidad. Fueron momentos muy bonitos, pero el año pasado yo estaba allí en la capilla, empezó a salir la gente debajo del trono y digo, macho, si aquí hay costaleros que llevan 15 o 20 años sacando un trono, ¿qué novedad es esa para ellos? Fue la novedad de que el año pasado la estación de penitencia fue muy emotiva. Fue un cambio para la hermandad. Muy bonita, de una seriedad y de una emotividad enorme. También han tenido. Pero no supone ninguna novedad. No es romper lo que vivimos nosotros en el año 80. Ellos rompen consigo mismos. O sí. Nosotros, bueno, ellos, con una tradición. Aunque yo esté metido en el tema. Pero bueno, ellos rompen consigo mismos. Y nosotros rompimos todo. Nosotros rompimos todo. Es irrepetible, evidentemente es irrepetible. Pero ahora queda lo difícil. Lo bonito de una pareja es cuando se conoce y está la pasión de los primeros años y toda la pesca, no sé cuánto. Luego te casas y tienes hijos, y para arriba y para abajo, y hay que estar ahí y seguir manteniéndose. La Veracruz está ahora ahí, en lo difícil. La Veracruz y todas las que llevan ya tantos años. Recordad que este año los hombres que llevan el Cristo de la Columna cumplen 30 años.
y que la fervorosa, que salió el mismo año que nosotros, cumple otros 25, y las mujeres que llevan a la Trinidad y que están ahora mismo con muchísimos problemas, van a cumplir 25 años también. La caída. El año pasado tuvieron mucho. El año pasado tuvieron mucho. La caída cumple 25 y todo. La caída. La 25 salida es la 25ª salida del año. Fijáis, la cuadrilla, yo, pensando un poco, yo creo que también ha sido un semillero de cofradía, porque si te fijas, tú has sido hermano mayor de la caída. Por supuesto. Paquito Borrachera, hermano mayor de Eso lo borra, eso lo borra. Un poco más de respeto. Paquito ha sido hermano mayor del Huerto, Antonio hermano mayor de San Isidro. Vamos a ver, que eso no te quepa la menor duda. Sí. Que el semillero principal de los costaleros de la Cruz del año 87 es un revulsivo para todas las cofradías. Pero eso que no te quepa la menor duda. Eso es que no. A ver, aquí el semillero, claro, se dispersó. El nacimiento de los costaleros de la Caída es inmediato. Se forjó completamente debajo del paso de la Veracruz. ¿Debajo? Pero además que fue terminar la procesión de terminar ese año, el 87, y empezar a pensar. Y decían lo de la copa, pues calla, no sé qué. Y aquí no, y cada uno, a ver, cada hermandad ha tenido su historia, su primer año, y lo que pasa es que algunos de los que estamos aquí hemos tenido también la fortuna de vivir muchos primeros años. O por lo menos unos cuantos, pero solo hay un primer año. No, además yo te digo una cosa, lo que yo viví debajo de la caída es muy emocionante. El empuje mío como cofrade de la caída desde mi nacimiento, de mano de mi padre, pues yo lo que yo había vivido debajo de la Veracruz, eso quería vivirlo debajo de mi trono del Cristo de la Caída. Jamás fue igual. Jamás fue igual. Eso te lo puedo garantizar. Cuesta trabajo decir eso que está diciendo Antonio. No, es verdad, y lo estoy diciendo yo, que quizás soy el que... Pero es que ni en sueño fue igual. Pero es más aún, cuando empieza la Virgen de la Aurora a salir, yo meto a mis amigos Paco, Quesada, Nico, gente que son muy amigos míos y que quiero que vivan la mejor experiencia que he vivido yo en toda mi vida, que fue estar debajo de un paso. Yo no sé si ellos llegaron a la sombra de vivir eso que yo viví debajo de Veracruz, pero cuando se adaptó lo de la cuadrilla de la Virgen, yo dije, metero, porque lo que vais a vivir allí, mis palabras fueron eso, es lo mejor que os va a pasar en vuestra vida. Por lo menos así lo he vivido yo. Y por eso el empuje era de amigos, como él lo ha dicho, amigos que empujamos y fuimos reclutando, y teníamos los 40 otra vez para sacar a la Virgen. Ese fue un año también muy... Claro, es que la semilla, lo que teníamos dentro, lo queríamos sacar y que lo vivieran los demás. Cuando terminamos por decidir, por todos los problemas que teníamos de altura, que se turnen las cuadrillas del Cristo y de la Virgen, ahí también hubo sus más y sus menos. Ahí hubo sus tiras, ahora de mi Cristo no me sacan ni no sé cuántos arriba. ¿Por qué hubo más? Porque las dos últimas filas de los grandes eran las dos primeras de los... Entonces hubo 2 o 3 filas que siempre se quedaban. Siempre salía el Cristo. Que siempre se quedaban. Una vez de adelante y otra vez de atrás. ¿Y yo qué pasa? ¿Me tengo que cambiar el Cristo? Es cierto. Esto de la cuña es una cosa nueva de ahora, pero antes como antes medía igual que ahora. Sí, nos medíamos, pero entonces lo que se hacía el primer año ya como he dicho antes, iban los pequeños adelante y los altos atrás. Una decisión que se tomó porque había tanta diferencia de altura que cuando probamos al contrario, no se veía el Cristo. El Cristo iba mirando hacia arriba. Sí. Si ya de su propia faz va mirando hacia arriba, ya era... Y luego en la salida entonces, mismo, los grandes no podían subir. Tu abuelo dice, vuelta para acá. Claro. Por lo menos el Cristo se ve así, pero lo ves más adelante. Ese primer año no llevábamos cuña. Luego ya, a partir de los siguientes, pusimos una cuña entera, que la hizo Juan Antonio, y montamos una cuña que iba desde... Y entonces ya pusimos otra vez. Igualando un poco la... Ya pusimos... Sí, no, me llevo con medidor. Pero claro, la cuña, que no eran individuales, no eran suplementos individuales, era una cuña lineal, tenía un problema. Y es que conforme tú te echabas para atrás, cargabas menos. Claro. Y los que no se podían mover, que eran los altos de adelante, y los de atrás, pues claro, terminaban con la cuña estaba siempre... No estaba milimetrada, estaba más bien bajita, pues claro, los altos tenían que aguantar el piñón allí. Y sobre todo que las cuñas tenían muchísimo desnivel.
Es que tenía muchísimo desnivel. Primero empezaba así y terminaba en cero. No, pero ahí lo tienes, ahí está Carlos y ahí está Nazario. Así que ahí Tú imagínate el desnivel que había entre... Y aún así, con la cuña, el trono seguía bastante empinado. Hasta que ya, después de hablarlo 600 veces, porque eso costó también muchísimo trabajo, porque ya todo el mundo opinábamos. Todo el mundo opinábamos que si esto es mejor, que si esto es peor, que así no va bien. Claro, terminaba la procesión como seguimos terminando, como se sigue terminando. O sea, muy cansado, es una procesión muy larga, el paso pesa mucho y se sale muy cansado. El costero izquierdo siempre descarga. Y entonces, pues, no puede ser, esto hay que darle un arreglo, a esto está, y esto por aquí, hasta que logramos mentalizar a la gente que había que poner suplementos individuales. Eso ya fue en los últimos años que yo estuve. Y costó también muchísimo trabajo. Pero nos ha costado mucho aprender. Quizás más de la cuenta. Porque había gente que llevaba diciendo ciertas cosas mucho tiempo y hasta que se llegaban a hacer, pues pasaban varios años, que eran varios años que a lo mejor se podían haber ahorrado. Pero el convencimiento de la experiencia, por mucho te diga... Digamos que hemos tenido que aprenderlo aun viendo cosas en otros sitios, porque nosotros estuvimos viendo pasos en Granada, como dice Antonio antes, y luego yo los he estado viendo por dentro cuando se llevaban a doble hombro y cómo llevaban las hechas. Cuando yo vi el paso de la Virgen de la Aspiración de Jaén, de Úbeda, que era el único paso que por entonces salía sobre doble varales, el único que salía en Úbeda a Costalero, y vi los suplementos individuales, digo, esto para acá. Ellos no llevaban ni siquiera las almohadillas que llevamos nosotros ahora, de tapicero. Ellos llevaban fieltro, llevaban plancha de fieltro, una plancha sobre otra, pilladas con una cinta, pero sí llevaban los suplementos individuales. Cada costalero tenía su altura. Y tú podías jugar con esas alturas para poner a quien te interesaba por su forma física, por su manera de poder cargar, en el sitio que más te iba a ayudar, en el paso. Y eso ha sido una gran ventaja en los últimos años. Eso, pues, pero ya te digo que hemos tenido que aprender, es que parece que nos cuesta. Nos cuesta. Con la rampa. Que no, que salimos, cuántas veces y cuántas discusiones que salimos mejor sin ella. Que salimos mejor sin ella, porque es que si no el desnivel, porque así ya lo salvas de momento, el que baja el escalón ya están los tíos delante de pie. El escalón que está volado, que no sé qué, no sé cuánto. Hasta que se decidió poner la rampa, madre de Dios de la Palma, lo que ha costado todo. Pero chiquillo, si tuviera una rampa, no se mueve el trono. Que no, porque ya el pie lo echa adelante y no sé qué, no sé cuánto, y los grandes. Y luego la salida. Todavía hay gente que piensa que es mejor sin rampa. Sí. Y la salida eran dificilísimas. La salida, los dos escalones, las salidas eran muy difíciles, pero además yo me acuerdo perfectamente de que uno de los grandes problemas que había en la salida es que nadie se quería salir, que era un problema muy gordo, porque es que llegaba el momento de bajar y no tenías sitio, te estabas pillado debajo del paso. Eso sí le pasa. Y te quedas allí y ya no podías ni hacer nada, ni cargar, estabas estorbando y encima estabas teniendo un riesgo de 3 pares de narices. Tengamos en cuenta, y eso el otro día estuve hablando, que éramos gente joven, en los pasos se hacían barbaridades y a lo mejor se siguen haciendo menos que antes, pero que no ha pasado nada porque Dios no ha querido. Bueno, no ha pasado nada relativamente. Ya, bueno. Relativamente. Podemos echar el listado de todos los que se han jugado. Relativamente. Pero que sí es verdad que tú dices una cosa, que el no querer salirte para salir de todo, ahí también se demuestra las ganas que tienes de sacarlo. Sin duda. Hay gente que dice que no lo va a sacar, bueno, da igual. Sin duda, pero ya es diferente. También había, a ver, los capataces que hemos tenido tampoco han sido de los nuestros, han sido de los que han estado abajo, salvo tu padre, que fue de los primeros años, una vez que ya cambia y lo cogéis vosotros o lo coge el resto de la gente que ha estado de capataz, han sido de los de abajo. Entonces, cuesta mucho trabajo imponerte. Porque, coño, es que somos amigos. No te voy a decir hasta aquí, ¿no? Eso en otros sitios evidentemente no pasa. Son a lo mejor quizá más profesionales los capataces, son gente que ni siquiera es de la hermandad en algunos casos y demás. Pero tampoco te impones porque estamos justos como... Eso es, ahí. Tiene que estar consciente. Es que más bien será por lo segundo que por lo primero. No, pero eso nos lleva a la discusión o al comentario que hemos hecho antes del tema del... Si yo tengo 40 y tengo 20 esperando... Sabemos que en otras hermandades, en la Veracruz, se ha mantenido firme la Junta de Gobierno en
en su decisión de darle la impronta a la procesión de silencio. En un funeral, en un entierro, una banda de a ver, lo que está muy claro, y las marchas que toca son perfectamente. Lo que está muy claro, y en eso en la Veracruz sabemos mucho, es que cuesta, para los costaleros, cuesta muchísimo más esfuerzo mental ir en un paso de silencio que ir en un paso de música. Porque ahí el que te va a subir cuando estás abajo tiene que ser el capataz, tiene que ser tú mismo, y ese esfuerzo mental y ese esfuerzo yo creo que muchas veces compensa si sabes estar solo debajo del paso, si sabes pensar en lo que hay arriba y estar tú solo con él, a pesar de estar solidario en el esfuerzo físico con los demás. Eso en un paso de silencio, ojo. Pero es difícil. Pero hay que lograrlo y todo el mundo no vale. Es complicado mentalizar a la gente. Todo el mundo no vale. Por dentro lleva un ambiente un poquillo, siempre está el que salta con una broma, el que salta. Claro, pero porque es que tienes que... Los hombres de Mario fuera siempre hay alguno que te salta con alguna cosa. Eso no pasa en un paso de... Eso no pasa debajo de la oración del huerto. Debajo de la oración del huerto hay poquitas guasas. ¿Por qué? Porque tienes la música todo el rato. Y es que el cuerpo se te van todas las fuerzas y se te van todas las intensidades esas emocionales en hacer la marcha. Pero en una hermandad de silencio, pues llega un momento en el que... Porque no aguantas tu propio silencio. Te sientes pudoroso, te sientes... Coño, que no quiero que me vean ni llorar, ni que estar aquí en silencio y no sé cuánto. Debajo de nuestro paso hemos llegado a veces otra de las polémicas que también hemos tenido que ir salvando en estos 25 años, ha sido la parada en la casa de Paco Garrido. Sí. El parar, el no parar, paramos, no paramos. Sabéis que en los últimos años había gente que se quedaba debajo del paso y que no entraba. Ya, pero reconozcamos que en su tiempo... No, aquello fue imprescindible total. Sobre todo, el primer año... ¿Cuántas bromas pudimos hacer? Las cosas tienen una lógica de evolución. Oye, Paco, ¿qué le echaron a la Magdalena aquel año? El año 80. El año 77, ¿qué llevaban esas Magdalenas? ¿Qué llevaban? ¿Llevaban ceregumil? ¿Qué llevaban? Llevaba LSD. ¿Qué llevaban? El agua de Rafael. O el agua de los botijos, el agua. Era el agua que paraban en mercancía que la... Era el agua que echaban palomitas. Llevaba muchos años que ya se paró eso. Su anisillo. ¿Te acuerdas de eso? Tenía control, no hacía control. Pero bueno, que se todavía se pasa. Ahora si alguno quiere decir algo, pues vamos cerrando y seguimos charlando con un yo de verdad, es lo que decía, bueno, él está más cercano a lo que pero la gente así de fuera aquí yo me gustaría saber qué es lo que piensa y diría, bueno, eso fue así realmente, tanto fue, porque yo pienso, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Porque es muy, hablar de a título personal de una persona que se mete debajo de un trono, lo que siente, eso no lo puede hablar porque ni lo puede expresar porque cada uno expresa de una forma diferente. Y quizás solamente lo pueda entender el costalero que está al lado. Sí. Exactamente. Pero que es verdad, visto lo que vosotros estáis viendo en vídeos y demás, no sé qué idea envidia. No es verdad, porque es que esas mismas palabras te las estoy reflejando yo en un año posterior al año 87, que ya no es igual. Es parecido, muy parecido en la salida, pero vamos, la procesión ni en sombra. Te lo estoy diciendo, fíjate, y lo estoy hablando como a nivel de... Y claro, te queda esa cosa de decir, madre mía, si es que vive una experiencia inigualable. Es que estamos hablando de una cosa que va mucho más allá de la realidad. Estamos hablando de emociones. De emociones, que solamente se viven. A ver, Julio. Yo vosotros habéis conocido y yo digamos que lo viví también en primera persona. ¿no? Claro. No primera, pero vamos. No. Eso lo vi. Y aquello no era solo de los que estábamos debajo. Allí había chavalitos. Mi hermano José iba ayudando a Rafael a llevar, pero su padre iba debajo. Digo los de fuera que iban aquel primer año. Pero si se ha visto ahí, soy yo y mi primo, digo, ¿y la mamá? A ver, sigue, perdón. A lo mejor en primera persona es exagerado, pero aunque yo lo vi. Que sigue. Y además desde la visión de los ojos de un niño. O
sea, pero eso para mí fue muy grande. Yo la verdad, sinceramente, yo la envidia ahí, la foto ahí, la cara de envidia que tengo de estar rodeado. Yo estuve en la cochera, yo estuve con mi padre armando el trono cuando se reformó, yo estuve en lo de Castillica, estuve en los Sayos, yo creo que estuve en casi todo. Cuando se trajo el Cristo aquí con los listoncitos, a ver si entrábamos. A ver si entraba, sí, con el armazón. De eso, yo creo que falté a poquito, sinceramente, vamos, ya de recuerdo. Yo quería que para mí, como estás en la foto, yo quería que tú fuiste uno de ellos. Mira, yo hasta entonces con su padre no tenía, habíamos tenido relación de aquí, pero yo recuerdo el abrazo tan grande de tu padre conmigo en la hora de la llegada, aquello no se puede olvidar jamás. Porque a él me decía así, Mercader, pues aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y abrazarme y llorar. Y decir tú, pero madre mía, si esto yo lo que sí era un crío, él era ya una persona al lado mío. Desde fuera yo pude captar esa energía, sobre todo la ilusión, pero sobre todo el disfrute que había, porque ahí hubo disfrute. Se juntó gente que amaba. A partir de las magdalenas, pero hubo disfrute. Que la gente pues estaba muy contenta, y eso se notó, digamos, desde los primeros ensayos, ilusión y sobre todo trabajo, que es quizás lo que falta. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la gente que hoy lleva los pasos de la Veracruz sí tienen una parte, o aquel año sí tuvo una parte que es muy parecida a la que se sigue viviendo ahora, que es el primer tramo desde que salimos de Santa Cruz hasta que llegamos a la calle del Rojo, incluso hasta la calle del Rojo. El silencio que había debajo y los nervios que llevábamos todos, la concentración, era absolutamente increíble. Es que cuando arriábamos el paso, estábamos mucho que no sabíamos si sentarnos, si no sentarnos, porque no sabíamos realmente qué hacer. Estábamos en tal estado de nervios que no sabíamos ni reaccionar. Y tu padre todo el rato, ¿cómo vais? Y eso era una cosa increíble. Todo el mundillo ese de gente que había alrededor del paso, todas nuestras familias que estaban allí, todas, es que no sabía ni siquiera contestarle. Se asomaban así y mirabas casi para otro lado, te dabas casi vergüenza que te vieran. Eso cambia radicalmente en la Casa de Garrido. En la calle del Rojo no sé qué pasa, yo no sé si será la Magdalena o el agua de los floreros, pero allí ya cambia la cosa, porque allí ya sí somos conscientes, como digo yo también en el artículo, allí somos conscientes de que llegamos, de que podemos llegar y que eso va a ser una cosa muy grande. Y eso cambia radicalmente. Es que, David, vosotros contasteis con una cosa que es irrepetible, eso nadie lo va a vivir nunca. Claro, es imposible. Y es el reto. El reto. Aquello fue un reto. Ahí, el reto. Y entonces, eso además, no se va a volver a repetir porque el reto fue el primer año. Pero vamos a ver, que yo quisiera ver el estómago que tenía más de uno de la Junta Mayor con su cetro dirigiendo el trono, incluido su padre, tu abuelo, pero todos irían igual que nosotros, con un nudo. Lo que pasa es que nadie lo queríamos reconocer. Nosotros exteriormente sí podemos, pero interiormente lo que pasa es que había una cosa. También cuando llegamos a la calle del Rojo se hizo la luz, era de día, y a través de las trabajaderas y a través del respiradero se veía la gente en la calle y se veía la gente llevar como magdalena. Eso también. Y eso te pegaba un subidón del carajo, y empezó la gente a hacer palmas, y empezó la gente a ver que cuando levantábamos, a ver como que aquello daba caña, y que aquello era muy fuerte, y eso nosotros desde dentro todavía no lo habíamos visto, porque de noche no se veía nada, íbamos solos, íbamos callados, íbamos con más problemas que otra cosa, pero cuando empezamos a ver a la gente en la calle, digo, ostras, y la mano, ahora sí, ¿estás bien? ¿Vamos bien? Sí. Venga, vamos. ¿Cómo va? Y ese era el movimiento, la solidaridad de dentro, era todo. Venga, y vamos para arriba, y vamos a meter hombros y no sé cuánto y tal. Hombre, yo me imagino que salvando la distancia, con el primer año que salieron las mujeres ya solas, pues sería algo también. Pues sería. Yo creo que ya fue distinto. Pero bueno, que el juntarse. Pero el juntarse a ellas y decir, a ver si nosotras. podemos, vamos a llegar. En fin, me imagino que sería algo parecido. Las mujeres salían en ese plan también.
Hombre, que lo de las mujeres fue un reto grande. Fue un reto difícil. Y muy difícil. Muy grande. Para ella, yo creo que... Sigue siendo un reto, para suerte o para desgracia, en esta hermandad, como en todas las hermandades de Baeza, sigue siendo un reto sacar un paso a costaleros a la calle. Sigue siendo un reto. Si este 25 aniversario y todos los recuerdos que estamos lanzando nosotros le sirve a los costaleros de hoy para contagiarles un poquito de aquel primer año, ya está. Igual que a los que sí han venido les habrá gustado recordar a través de nuestras palabras y nuestros ojos lo que pasamos entonces, seguro que a muchos de los que no han venido también les hubiera gustado. Pero bueno, tampoco podemos pedir muchas cosas a la vida, hay que trabajar que estén el Viernes Santo allí debajo con ilusión, y que ellos se sientan bien debajo del paso y que vivan lo que nosotros vivimos ya en la otra parte, en la parte religiosa, que esa es otra parte. Bueno, pues ya está. Vamos a echar la cervecita. Mucho gusto conocer. Muchas gracias. Venga.